Hey, ¿qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy voy a traer una resolución, ya que hace tiempo que no traigo este tipo de vídeos que a muchos de vosotros os ha gustado y le dabais mucho apoyo a estos vídeos, en el que os mostraba resoluciones que podéis usar, y este es uno de ellos. Así que estos vídeos, por lo general, voy a enseñar clips y luego de eso os voy a enseñar cómo se instala esta resolución, ya que habrá gente a lo mejor que todavía no sepa cómo hacerlo o sean usuarios nuevos y quieran saberlo. Así que por eso en todos los vídeos voy a explicar cómo se pone la resolución, tanto en el panel de Nvidia como en el escritorio y demás. Y luego de eso también os voy a enseñar los clips para que veáis cómo se ve dentro cuando estéis jugando, mejor dicho. Que seguramente a mucha gente le interese, porque ya todas las resoluciones no se ven igual, obviamente. Algunas se ven más pixeladas, otras menos, otras se ven más estiradas, otras menos. Así que así os hacéis una referencia de cómo se ve. Así que en el vídeo de hoy la resolución va a ser la 1680 x 1050, que es una resolución muy usada por algunos pro players, como por ejemplo también lo ha usado Martov, y que os lo recomiendo bastante. Y aquí estáis, dejadme en los comentarios qué resolución usáis vosotros ahora mismo y a cuántos FPS jugáis. Así que dicho todo esto, os voy a enseñar cómo se pone en la resolución. Y ya sabéis que os agradece muchísimo si os suscribís, también si me dejáis un comentario de qué resolución usáis ahora mismo, y que activéis las notificaciones porque se vienen muchos más vídeos relacionados con este tipo. Así que no me rollo más y vamos al escritorio, así que empecemos. Vale, chavales, ahora mismo ya estoy en el escritorio y tenéis que tener un par de cosas en cuenta, y es que yo ahora mismo tengo una gráfica Nvidia y este vídeo, pues dentro de lo que acabéis va a servir para la gente que tenga gráfica Nvidia, pero obviamente si no tienes gráfica Nvidia y tienes una gráfica AMD es prácticamente lo mismo, solo que es con una interfaz diferente. Y si no sabes hacerlo, pues busca un vídeo en YouTube, que es muy sencillo, y lo haces. Pero vamos, de que yo si pudiera lo haría con cómo se hace con gráficas AMD, pero no puedo porque tengo una tarjeta Nvidia. Entonces yo recomiendo eso de que veáis un vídeo en YouTube, pero también hay otro método que sería este de aquí, el de configuración de pantalla, en el que os salen diferentes resoluciones que nos vienen por defecto. Y en este caso es, por así decirlo, una casualidad de que la resolución que vamos a ver en este vídeo es esta de aquí, que es la 1680 x 1050. Entonces es bastante sencillo. Tenéis el primer método, que sería dependiendo de vuestra gráfica, en el panel de Nvidia o el de AMD. Luego también la configuración de pantalla, lo seleccionáis. Vamos a ponerla por aquí. Y vais a notar a lo mejor seguramente que ahora lo voy a estirar. A ver, un momento, voy a estirarlo por aquí. Y se vería así. Se nota la diferencia. Y luego pues tendríamos que ponerlo también en el panel de Nvidia, que también me sale aquí. Y aquí se nota bastante al menos a mi parecer, se nota bastante la calidad por los píxeles y demás. Sería esta de aquí. Lo seleccionamos. En mi caso no hace falta crear una nueva resolución con esta, ya que de esta manera pues podéis crear muchas más resoluciones, pero en mi caso, como ya me viene aquí, pues no me haría falta. A vosotros si os hace falta, pues sí podéis crearla, pero en mi caso no hace falta. Y eso sería el primer paso. Ponerlo en el escritorio para luego no tener problemas a la hora de abrir el juego y demás. Que mucha gente luego me pregunta que por qué cuando tiene abierto el juego con esa resolución no se le ve en toda la pantalla, o cuando le da clic en un sitio no se le da clic y tienen que hacerlo en otro sitio. Pues ese sería el primer problema que mucha gente tiene, y es que no se lo ponen en el escritorio. Tienes que tener esta resolución tanto aquí como en el escritorio como en el juego. Eso es lo esencial. Y la resolución sería esta, 1680 x 1050, y los hercios pues va a depender de vuestro monitor. Luego de eso vamos a irnos a ejecutar. Le damos a la tecla de Windows más R, local app data, porcentaje local app data, porcentaje, que sería este de aquí, y vamos a irnos a Fortnite Game, Save, Config, Windows Client y Game User Settings. Tenéis que tener en cuenta de que esto tenéis que tenerlo en solo lectura desactivado para que luego pues podáis hacer las modificaciones. Y después de esto tenemos que bajar, y aquí yo por ejemplo voy a quitar esto de aquí. Tenéis que poner resolución tanto aquí arriba 1680 x 1050 como aquí abajo 1680 x 1050. Luego si quieres copiar la configuración que tengo, que es prácticamente todo al mínimo, que sería así como lo tengo, ya después de esto de que pongáis la resolución, lo guardáis, lo cerráis. Y en el caso de que nunca más queráis modificar esto, le dais a solo lectura, y en el caso de que seáis de esas personas que cambiéis de resolución más que de calzoncillos prácticamente, pues no lo activéis. Esto es más que nada para que cuando abréis el juego y toquéis algo, luego cuando se vuelva a abrir, pues no se haya cambiado. Es una manera sencilla de explicar. Yo en mi caso no lo activo porque hago modificaciones y subo vídeos y de diferentes resoluciones, entonces no me conviene estar activándolo y desactivándolo porque yo me la cambio cada 2x3. Entonces esto depende de cada persona. Si no queréis cambiarla, pues
O sea, si no lo vais a cambiar nunca más, pues ponedlo en solo lectura para que no se modifique de ninguna manera y le dais a aplicar y aceptar. Yo en mi caso no lo voy a activar porque no me hace falta y eso sería. Ya luego de eso vamos a abrir Fortnite. Vamos a abrir Fortnite por aquí. Y os voy a enseñar cómo se ve con la resolución. O sea, os voy a enseñar cómo se ve la resolución 1920x1080 y luego cómo se vería en la nueva resolución estrecha. Vamos a abrir Fortnite y esto va a tardar un ratillo, pero bueno. Vamos a dejarlo por ahí, que se abra. Y así vais a tener, por así decirlo, una referencia de cómo se ve con la 1920x1080 y cómo se ve con la estirada. Así que vamos a esperar un poquillo. Vale, ahora mismo ya la tenemos abierta. Así se vería con la resolución estirada. Que la tenemos aquí. Sería esta de aquí. A ver, voy a quitar esto un momento para que se vea de otra manera. Vale. La tenemos puesto aquí, 1680x1050. Le vamos a no guardar. Y así se vería con la resolución normal de toda la vida. La 1920x1080. Vamos, tengo que ajustarlo dentro del OBS para que se vea bien. Y así se vería con la normal. Yo creo que se nota bastante diferencia. Y así se vería. Así que eso sería todo. Pues voy a dejar un par de clips ahora mismo para que sigáis viendo cómo se ve con esta resolución. Y ya estaría. Gracias por ver el vídeo. Suscribiros si os ha gustado. Os traeré más resoluciones. Comentar por ahí abajo cuál es lo que usáis vosotros. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.